Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a compartir palabra el día de hoy y el día de hoy vamos a compartir el sometimiento de la iglesia, el sometimiento de la iglesia. Y vamos allá a Pedro, primer carta del apóstol Pedro a la iglesia dispersa. Ya hemos visto esto, ¿verdad? Ya hemos visto este asunto, esta situación. Entonces vamos allá a Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia dispersa. Y el tema del día de hoy es el sometimiento de la iglesia. La palabra sometimiento generalmente no nos gusta porque generalmente no queremos someternos o estar sujetos a alguien. Siempre nuestro pecado de orgullo prevalece ante la invitación a sujetarnos a alguien, pero hoy en este pasaje el Señor por medio de Pedro es claro y debemos estar sujetos a lo que Él nos manda. Veamos hoy a quién debe estar sometida o sujeta la iglesia. Y vamos a ver tres enseñanzas a cada uno de nosotros. Dice allá, primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, yo dije 1, pero es capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2, ya vimos la semana pasada el 1, desde el 1 hasta el 12, que ya habíamos visto anteriormente del 2, desde el 1, ya habíamos visto anteriormente el 1, del 13 hasta el 25, y ya habíamos visto 2, desde el 1 hasta el versículo 12. Ahora estamos en el capítulo 2, del 13 en adelante. La idea es ver todas las cartas de Pedro, la primera, la segunda, y compartir predicaciones para cada uno de nosotros. Muy bien, dice ahí, la primera enseñanza la encontramos desde el 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 hasta el 25, pero la primera enseñanza está en los versículos del 13 al 17, y dice así: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. Dios habla en nuestra vida a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae enseñanza. Amén. Muy bien, y la primera enseñanza a quien debe estar primero sometida a la iglesia o sujeta a la iglesia es al gobierno. Al gobierno. En Mateo 22, 21, vamos allá a Mateo, capítulo 22. Déjenme ir aquí unas páginas atrás, Mateo capítulo 22. En donde quieren poner a prueba al Señor Jesús. Mateo 22, dice así, Mateo 22, 21. Aquí está, Mateo 22, 21. Aquí está, voy a leer desde el 15 para que entendamos el contexto. Mateo 22, 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, entiéndase, seguidores de Herodes, el gobernador o el rey o el César de ese momento, los cuales le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, que no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. ¿Cómo llegan adulando, verdad, al Señor Jesucristo, dándole por su lado? Porque si hay gente cuando quiere algo, ¿verdad? O cuando te quiere amolar, o cuando te quiere sacar algo, ay, manito, y hermanito, y chulo, y las arañas, bueno, así llegaron, ¿verdad? Con el Señor. Bueno, dice, y que no te fijas en las apariencias, danos tu opinión. Yo me imagino el diálogo y cómo se acercaron de una manera ahí extraña, pero bueno, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, o sea, el Señor sabía obviamente sus malas intenciones, por más aduladores que hayan sido y por más rimbombantes y por más, que le hayan puesto acá el ego, entre comillas, a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía sus malas intenciones y cheque usted cómo le responde: hipócritas. Es lo primero que le dice el Señor: hipócritas. ¿Por qué me tienden una trampa? ¿O por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que le dejaron y se fueron. Bueno,
En este capítulo, en este pasaje, en Mateo 22, 21, nuestro Señor sentó las bases para dar a entender que aún Roma tenía derechos por ser un gobierno y que los cristianos tenían toda responsabilidad para con el Estado, aunque el gobierno mantuviera puntos de vista erróneos en cuanto a la religión. El Señor dejó clara la situación. Los cristianos del primer siglo estaban comprometidos moralmente con el gobierno de Roma. Basados en la enseñanza de Pedro en este pasaje, por lo menos debemos entender dos cosas. Bueno, y añado la de Jesús, pagar impuestos. Sí, deja de estar evadiendo impuestos, no evadas impuestos. Si nos cobran, pues a veces no nos gusta, francamente, que nos cobren el impuesto, pero ya va, ¿verdad? En tu producto ya va, con el IVA, sin el IVA, etcétera, ya va generalmente. Entonces, estamos sometidos, estamos sujetos a eso, y el Señor dice, paguen el impuesto al César, den lo que es de él y den a Dios también lo que le corresponde. ¿Sabe qué? Estamos más sujetos al gobierno que a Dios. Nos gusta dar acá, no, sí, yo soy leal en mis impuestos, pero no das el diezmo. Sí, eres leal, acá no, yo leal, mis finanzas, mi contaduría, todo bien, pero acá de este lado de Dios le quitas, ¿verdad? No le das lo que es, no diezmas, no ofrendas como es, entonces hay una disparidad ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces por eso digo, estamos más comprometidos con el César, estamos más comprometidos con los herodianos, con el mundo, con los impuestos del mundo, pero no con lo que hay que dar acá. Acá no es un impuesto, ojo, acá no es un impuesto, acá es voluntario. Tal vez por eso, ese es el problema a lo mejor, ¿verdad? Creo que a lo mejor Dios debió haber exigido, pero no, Dios nos da la oportunidad de hacerlo voluntario. Acá sí, tú sabes que hay consecuencias. Si acá te pueden hasta quitar en Hacienda va y te embarga el banco y cuánta cosa. Y acá, pues como no pasa nada, ¿verdad? Entonces, bueno, hay nada más, te los dejo a todos de tarea. Muy bien. Aquí en este pasaje entendemos, bueno, lo primero, pagar impuestos. El Señor nos lo deja bien claro, dar al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que el Señor quiso decir. Muy bien. Pero aquí en el pasaje de Pedro nos dice dos cosas, por lo menos, sométanse a la autoridad. Basados en la enseñanza de Pedro en este pasaje debemos entender dos cosas. Primero, someterse a la autoridad, pues era dada por Dios. Desobedecer la autoridad trae consecuencias a nuestra vida. Desobedecer la autoridad trae consecuencias a nuestra vida. Aquí el pasaje es claro, dice, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Bien es cierto, hay gobernadores, presidentes insensatos, corruptos, nuestro gobierno es así, prácticamente o casi todos los gobiernos, si no es que todos los gobiernos, pero debemos entender, son autoridades, nos guste o no, puestas por el Señor, y nosotros debemos estar sujetos, sometidos a esa autoridad y hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque no todo es tan malo como ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo primero que aquí se nos enseña es someternos a la autoridad porque es dada por Dios, y si la desobedecemos hay consecuencia, hermano, amigo, a nuestra vida. Si tú te agarras, te peleas allá afuera y por error o sin error matas a alguien por andar de revoltoso con tus pleitos, pues va a venir la autoridad, te va a juzgar y vas a terminar finalmente en la cárcel, ¿sale? Entonces debemos de obedecer nuestras autoridades. Hay cosas que no nos gustan, que ayer me pusieron un retén por aquí, así somos, ¿verdad? Imprudentes nosotros, impacientes como yo, ¿verdad? Y ya traigo prisa y no sé qué. Bueno, por algo los hacen, a veces no sabemos en realidad. Lo primero que pensamos, sí, estos ya quieren sacar para su coca, ya sacaron para su comida y ya agarraron a fulano, mira, ya, así somos nosotros, y me incluyo, ¿sale? Pero debemos de obedecer la autoridad que nos orillan, pues oríllese a la orilla, como dicen, ¿verdad? Oríllese y vamos a revisar, a ver si todo está en orden. Y si tú no tienes algo en orden, no le eches la culpa a la autoridad. Si a ti te están parando y ven que no traes la goma ahí, la calcomanía, de que no estás verificado este año, que ya debes de haber verificado, pues te van a multar, hermano, te van a quitar el vehículo y van a pasar esas cosas. Entonces, no es culpa de ellos, es culpa ¿qué? De uno. Hay cosas y obligaciones que tenemos con el gobierno, sometámonos, debemos someternos a la autoridad. Otra cosa más, obedecerla por razones de testimonio. Esta es la de las más importantes. Si tú dices, no, pues es que no estoy de acuerdo con Dios, porque mira qué presidente tenemos, o qué gobernador, bueno, ahí está ya, de una u otra manera, obedecerla por razones de testimonio. Bien es cierto que los gobiernos no son perfectos.
pero hasta cierto punto proveen estabilidad, como también muchos servicios que serían imposibles si cada persona fuera autosuficiente. Tú tienes luz, tienes agua, tienes teléfono, tienes los servicios, pasa la basura, pero pasa, ¿verdad? Por tu colonia, que por cierto, no sé si en su colonia o nada más en la mía, pero ya están tardando más, ya no están pasando 3 veces por semana. No sé si están en huelga los de la basura o qué pasa, pero bueno, hasta por eso debemos de agradecer. ¿Cuántos han agradecido por los basureros? Le digo algo, yo sí agradezco, Señor, gracias por los de la basura que se llevan mis desechos, que se llevan mis desechos que hago de la comida, mis animalitos, todo eso. Yo doy gracias a Dios por ello. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por los de la basura? Porque pasa, ya pasa la campana y te la pasan ahí delante de tu casa y a algunos hasta eso les molesta, ¿verdad? Ay, ¿por qué no lo hacen de otra manera? Esa es la manera. ¿Cuántos han agradecido por los basureros, por las personas que recolectan nuestra basura? Son parte del gobierno también, porque el gobierno les da, el gobierno les sostiene, ¿verdad? Entonces, debemos, por ejemplo, esas cosas, pues si vivieras solo, pues ¿qué le harías? A lo mejor la quemarías, pero pues no vives en el campo, echas el humo y tu vecino te va a echar a otra instancia del gobierno, ¿verdad? También porque estás quemando basura, etcétera. Escucho por ahí un micrófono abierto, denme oportunidad, voy aquí. Ya, Fernando, ya lo vi. Ok, muy bien. Obediencia por razones de testimonio ahí. El Señor nos ha mandado a obedecer a los gobiernos. Pedro nos indica que hay que hacer 3 cosas mientras estamos aquí en la tierra como peregrinos. Y nos lo pone ahí, hermanos, en el versículo 17, nos dice lo siguiente, dice, den a todos el debido respeto, y nos dice cómo debemos llevar el debido respeto por 3 asuntos. Nos dice, ¿quieren respetar a la gente? Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. 3 cosas nos dice. La única forma de desobedecer a la ley es que nos eviten compartir el evangelio. Así que mientras no haga eso, usted y yo debemos respetar, dice aquí, respetar a los hermanos, amar a nuestros hermanos, temer a Dios y respetar la ley. Son 3 cosas que nos indica el apóstol Pedro. Ahora, si usted quiere desobedecer la ley, solo hay una razón para que la desobedezcamos, y eso lo encontramos allá en Hechos. Usted recordará cuando se le prohíbe a Pedro y a Juan compartir el evangelio y dice, eso no va a pasar. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunos grupos de cristianos el día de hoy están ya respingando que ya hay que regresar y que reunirnos y no sé qué. Hay tanta irresponsabilidad en algunos pastores, en algunos líderes de iglesia. Hay tanta irresponsabilidad que no quieren someterse a la autoridad de que se nos está indicando no podemos reunirnos todavía. No podemos todavía. No, pues algunos hasta quieren hacer marchas, huelgas. Hermano, te está sublevando. El gobierno no nos está prohibiendo predicar. Tienes que separar ese asunto. Nos está cuidando. Sí, los que creen, porque hay pastores también que no creen y cuanta cosa y media que no vamos a entrar, sino que se me va a ir el tiempo en hablar de eso. Es mucha irresponsabilidad reunirse todavía en estos momentos, hermanos, ¿sale? Mucha responsabilidad. Ahora depende del estado. Hay estados donde hay menos, bueno, pues ya se puede, como mencionó hace rato la hermana Mago, el 25%, pues adelante, que bueno, si tuvieran las instalaciones más amplias, por ejemplo, nosotros podríamos reunirnos. Yo nada más estoy esperando que el gobierno mencione algo por ahí. Nosotros ya podríamos, porque nuestras instalaciones son grandes, nosotros no seríamos el 25, nosotros podríamos casi todos, aunque seguramente iría el 50, porque algunos hermanos ya grandes ancianos, y yo sugeriría que algunos no fueran. Entonces probablemente ya estamos cerca de reunirnos, pero el gobierno no nos está prohibiendo compartir el evangelio, solamente nos está prohibiendo por el momento reunirnos por cuestiones de sanidad, por cuestiones de salud, para no contagiarnos. Bueno, la única forma de desobedecer a la ley es que nos prohíban compartir el evangelio. De ahí en fuera, por voluntad de Dios, debemos hacer lo que nos corresponde ante el gobierno en el cual estamos inmersos. Bien lo dice San Serafín de Ausejo, cuanto más se hace uno esclavo de Dios, tanto menos se siente coaccionado aquí en la tierra. Si tú eres de los que nomás te estás queje y queje y queje y queje y queje del gobierno, es porque tú estás anclado más aquí que en lo espiritual. Te repito la frase de San Agustín de Ausejo, cuanto más se hace uno esclavo de Dios, tanto menos se siente coaccionado aquí en la tierra. Muy bien, entonces continuamos ahí con la palabra de Dios. Ahora, para el tiempo en el que Pedro está escribiendo, gobernaba el famoso emperador Nerón. Y no voy a entrar en la historia, lo que hizo Nerón, todo eso, no voy a entrar en la historia de ese asunto, pero estaba Nerón.
Usted conoce perros que les pone así, ¿verdad? Hay perros que les ponen Nerón por lo malos que son. Además con eso, imagínese usted. Ahora, pero aún así, Pedro, a pesar de que está Nerón en el gobierno, le invita a la iglesia a someterse a dicha autoridad del gobierno romano, porque no está hablando Pedro de otro gobierno, es el gobierno que estaba teniendo sometido a la nación de Israel. Pedro enseña que actuar de manera libre no es hacer lo que a uno le dé su gana, porque eso menciona ahí, dice el versículo 16, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Pedro enseña que actuar de una manera libre no es hacer lo que te dé tu regalada gana, sino hacer la voluntad de Dios, y parte de la voluntad de Dios es obedecer a nuestros gobiernos siempre y cuando no entren en conflicto con el gobierno o la ley de Dios. El día que el gobierno nos prohíba predicar el evangelio, vamos a tener un conflicto, el gobierno con nosotros, nosotros con el gobierno, pero eso no ha pasado aún, no ha pasado por el momento. Muy bien, vamos a la segunda enseñanza. Segunda enseñanza, saludos a los del Facebook que andan por aquí, no me detengo para mandar saludos, pero saludos a los que me están mandando por ahí saludos. Muy bien, vamos a la segunda enseñanza, versículos del 18 al 20, dice, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Ay, Pedro, ¿por qué nos dices estas cosas? Bueno, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios, dice Pedro. Muy bien. La segunda cosa a la cual la iglesia debe estar sometida, la primera es al gobierno, a nuestras instituciones gubernamentales. La segunda, sometimiento a nuestros amos. Sometimiento a nuestros amos, jefes, gerentes, como quieras verle hoy el día así, esa sería la enseñanza. Muy bien. La enseñanza ahora es a los esclavos o a los criados, a seguir sometidos a su amo. Esta enseñanza no es novedad, pues en Génesis, usted recordará, para los que vienen siguiendo el estudio bíblico de Génesis que tenemos los miércoles, que por cierto no hay porque tenemos el estudio bíblico con nuestro hermano Abraham Banda, encontramos desde Génesis que Agar huye por los maltratos de su amo, Sara, y el Señor le indica nuevamente que regrese con ella. Se indica que se debe obedecer a los amos, aquí nos dice Pedro, con respeto, pero también nos enseña Pedro que es un elogio soportar este tipo de penalidades de amos que insoportables. ¿Cómo es posible? Dice Pedro, soporten a los amos que son también insoportables. Entonces, Pedro nos está mencionando que se debe obedecer a los amos que incluso que nos tratan, dice, con mala gana o que son malos con nosotros. Si Pedro está diciendo estas enseñanzas, es porque muchos cristianos esclavos o criados estaban sufriendo con sus amos y Pedro lo sabía. A Pedro no le era ajeno. Lo ideal en nuestro mundo de hoy y lo ideal en nuestra lógica humana es que Pedro diera una enseñanza como la siguiente: aléjense de ellos, corran, huyan, tomen venganza. Pero no vemos eso, como es lo que hizo Onésimo, que escapó de Filemón. ¿Recuerda usted la carta a Filemón? Tiene que leer la carta a Filemón y cómo Pablo regresa a Onésimo a su amo, Filemón, y le dice, recíbelo, recógelo, hazle esto, tú te me debes. Un chantaje de Pablo para Filemón, o sea, dejó sin armas a Filemón prácticamente. Entonces, cuando lo recibe Filemón, le llega con la carta y lee lo de Pablo. No, Pablo, pues no hay ni para dónde hacerse, hermano, pues adelante, Filemón, ya, adelante, Onésimo, y lo recibe, ¿no? Entonces, Pablo también regresa a Onésimo, que era un esclavo que había escapado de su amo Filemón. Pablo lo regresa, pero con una carta, y si no hubiera sucedido eso, no tendríamos esa preciosa carta de amor, de gracia, misericordia e incluso sometimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ni Jesús, Pablo, Pedro, Juan y todos los escritores, Judas del Nuevo Testamento, por qué no prohibieron? ¿Por qué no la abolición de la esclavitud? ¿Por qué no? Porque estaban sometidos al gobierno. El asunto de la esclavitud era un asunto también que el gobierno controlaba. Se sabe que aproximadamente en aquel entonces había
alrededor de 60 millones, y no exagero, de 60 millones de esclavos aproximadamente en todo el Imperio Romano. Sale no nada más en Jerusalén, en todo el Imperio Romano. Entonces, el que alguno de los apóstoles dijera, sublévense, vámonos y a la guerra, eso se iba a ver mal contra los cristianos. De por sí, hermano, no los querían. De por sí no los querían. Entonces, hacer eso se iba a ver completamente mal. Dios a su tiempo, ¿verdad? Muchos siglos después fue cuando entonces ya se empezó a abolir este asunto de la esclavitud. Pero mientras, incluso Pedro, Pablo, hasta Jesús mismo, ¿verdad? Con el asunto de dar a César y estar sometidos al gobierno, enseña que era algo desafortunadamente normal. Y digo desafortunadamente para nosotros, aunque en el contexto era algo normal, no lo alcanzamos a entender por nuestro contexto en el cual estamos viviendo. Pero no, los apóstoles no hicieron eso porque se iban a ver mal. Si están predicando de que hay que estar sujetos al gobierno, y si eso, el asunto de la esclavitud se encargaba también el gobierno que los vendía, entonces no podían decir, sí, sublévense. Por eso Pablo, el ejemplo más claro es que Pablo regresa a Onésimo a Filemón. No le dice, Filemón, ya me lo quedé yo, mira, no, regresa. Entonces, es la ética, hermanos, desafortunadamente de ese entonces, la moral de ese entonces, yo sé, no la alcanzamos a entender en este momento, en nuestros días, porque vivimos en otra época, pero Dios tarde que temprano permitió, ¿verdad?, que se aboliera ese asunto, y usted sabe lo que pasó en Estados Unidos, y los bautistas del sur y los del norte, y bueno, historia también, ¿verdad?, que no vamos a contar, pero era parte de, entonces no iban ellos a decir otra cosa, porque si están diciendo que nos sujetáramos al gobierno, entonces ellos hacen ese asunto de la esclavitud como parte de, y la sugerencia es, o las recomendaciones, sigan sometidos a sus amos. Esto es muy difícil, hermano. Y luego Pedro todavía dice, incluso a los que son insoportables, entonces algunos cristianos, lo que pasa es que, ¿qué estaba pasando? En el contexto en el cual Pedro escribía, algunos esclavos, todo indica que eran pastores de congregación o que dirigían una iglesia de veras. Entonces sus amos se congregaban ahí, entonces no daba opción a que el esclavo se le fuera a subir, ¿no? No era por ahí, era como Agar se le subió con Sara, ¿verdad? Porque mira, yo estoy embarazada. Bueno, podríamos aquí seguir dando ejemplos, pero aquí el asunto es que Pedro dice, deben de estar sujetos, sometidos, aunque algunos amos de ustedes sean que insoportables. Entonces, uno nos gustaría que Pedro hubiera recomendado, aléjate, vete, huye, si puedes darle daño, haz lo que quieras, corre, toma venganza, pero no, la enseñanza es sin duda de Pedro es que hay que permanecer en esa situación fiel al amo, sí, pero principalmente a Dios. Nos es difícil, francamente, entenderla, pero así es la voluntad de Dios, y se le enseña a la iglesia que el que padezcan por ser buenos esclavos sometidos a amos insoportables es digno de elogio delante de Dios, digno de elogio delante de Dios, y esto de aquí empieza también el sufrimiento, para lo que ahora más adelante en los siguientes versículos Pedro nos va a decir. La enseñanza aquí es clara: soportar a nuestros jefes mal encarados, malhumorados, con mal genio, insoportables, de horrible carácter, no es fácil. Oh, pastor, como usted no tiene un jefe tal cual, yo sé, y a lo mejor no estoy en sus zapatos, pero la Biblia aquí nos está diciendo, soportar de una u otra manera y pedir paciencia al Señor, sabiduría al Señor, debemos de hacerlo. La enseñanza aquí es clara. Ahora, en nuestros días es distinto a los tiempos de Pedro, porque en el contexto, obviamente, de Pedro es distinto. Hoy en día, si uno no soporta a su jefe, ¿qué haces? Pues te sales, buscas otro trabajo, buscas otro empleo, pides un cambio, etcétera. Pero aquí, ¿verdad? En este versículo también es vigente en nuestros días que debemos de obedecer a nuestros amos. Así que oremos al Señor por sabiduría si es que tenemos algún jefe así. Por otro lado, trayendo también esta enseñanza a nuestra vida, nosotros somos esclavos del Señor, somos criados del Señor, somos objeto, ¿verdad?, de Él, sin duda. Sí somos sus hijos, Él nos ama, Él nos valora, pero también somos eso, somos esclavos. La Biblia lo enseña, somos sus hijos, pero la palabra nos deja bien en claro que también somos esclavos de Él, somos siervos de Él. Cristo es nuestro amo y si Él va a permitir prueba nuestra vida o sufrimiento, como buenos esclavos, debemos que soportarlas. Tenemos que
soportar las pruebas, la aflicción, el sufrimiento, el padecimiento, que es ahora el tema que Pedro nos va a decir en los siguientes versículos, desde el 21 hasta el 25, y aquí voy a dar la tercera enseñanza, y dice así, del 21 al 25. Del 21 al 25 dice así: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero, él mismo llevó en su cuerpo, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Vaya preciosa manera de terminar el apóstol Pedro. Y para allá vamos, la última enseñanza. Entonces, el sometimiento de la iglesia debe estar sometida a la autoridad o al gobierno. Debe estar sometida a su amo o a nuestro amo, que en este caso es él, o también, ¿verdad? Obviamente nuestros jefes que tenemos el día de hoy, terrenales, en nuestros empleos. Y la tercera cosa, el sometimiento al ejemplo de Cristo. Ese es el tercer sometimiento a la cual la iglesia debe estar sujeta, al sometimiento del ejemplo de Jesucristo. Se nos indica que para esto fuimos llamados. Fíjese bien, dice Pedro, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Se nos indica que a esto hemos sido llamados, y se nos habla de seguir sus pasos, pero ¿de qué pasos habla? A esto fuimos llamados. No se nos llamó a ser reyes, no se nos llamó a ser reinas, no se nos llamó a ser princesas, no se nos llamó, sácate esas cosas de la mente, se nos llamó el sufrimiento, se nos llamó a ser ejemplos, se nos llamó a ser fieles, se nos llamó a ser esclavos, se nos llamó a ser hijos, se nos llamó a ser ovejas, no a lo demás. No hay en la Biblia que tú eres un príncipe, que tú eres una reina, no hay nada de eso, princesita linda, perdóname, no hay nada de eso, mi princeso, dicen algunos. No, señor, saques eso de su mente y sus rollos humanistas que andan algunos predicando. El Señor nos mandó a seguir su ejemplo. ¿Y cuál? ¿De qué paso nos habla? Bueno, le voy a dar 3 pasos. El ejemplo del sufrimiento. ¿Quiere seguir los pasos del Señor? El primer ejemplo nos habla aquí, el ejemplo del sufrimiento. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y el primer ejemplo, porque dice ahí, versículos del 22 en adelante, cuando proferían insultos contra él, no replicaba insultos. Cuando él padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga por justicia. Entonces, ¿de qué pasos nos habla Pedro? De seguir sus pasos en el ejemplo del sufrimiento. Ese es el primero. Necesitamos entender que Cristo es el ejemplo supremo. Cristo es el ejemplo supremo de alguien que sufre el mal por hacer el bien. Cristo es el ejemplo supremo de que alguien sufre el mal por hacer el bien. En muchas ocasiones tú y yo sufrimos por nuestras malas acciones, por nuestros malos pasos, por nuestras malas decisiones. Pero cuando sufrimos porque es la buena voluntad de Dios, la situación es completamente distinta. Para esto fueron llamados, el ejemplo del sufrimiento. Otro ejemplo más, el ejemplo de no devolver los insultos. Ah, pastor, es que así soy yo y mi carácter y mi temperamento y salí como mi papá. Di lo que quieras. Di lo que quieras. Pero dice aquí, Jesucristo, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. El que uno nos insulte a nosotros, no es necesario que también nosotros respondamos de igual manera. Sí se vale responder. Ojo con lo que te estoy diciendo. Sí se vale responder, pero no igual que el otro. ¿Te acuerdas cuando le dieron una bofetada a Jesucristo? Cuando uno de los guardias que estaban ahí, el sumo sacerdote dijo, ¿verdad? Dinos, contéstanos, responde. Y el Señor Jesucristo dijo, tú lo has dicho, y ¡pum! Le dan un golpe, le dan una bofetada. Y lo único que hizo Jesús fue, oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué te pasa? No, el Señor dijo, oye, ¿por qué me pegas? Si algo malo dije, dímelo. Pero si no, ¿por qué me pegas? Esa es una forma sabia de responder.
pero tú no respondes así, tú luego me gritas, yo te grito, me insultas, te insulto. Ese es el mexicano, ¿verdad? Así somos nosotros y cristianos mexicanos. Entonces, aquí nos está dando el ejemplo de no devolver los insultos. Así que para esto fueron llamados. En el ejemplo de no devolver los insultos. Y un tercer ejemplo más, del ejemplo de encomendar nuestra vida al Señor si nos toca padecer. Dice ahí el versículo 23 al final, cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Sin duda, muchas veces nos quejamos, lloramos, nos enojamos, etcétera, con Dios cuando padecemos algo en nuestra vida. Yo lo he hecho, usted lo ha hecho. Pero lo mejor es de todos modos encomendar nuestra vida al Señor, sí, aunque Él mismo haya sido quien haya permitido nuestro padecimiento, debemos de ir a Él. Solo Él sabe sus razones y una cosa quiere que hagamos, que permanezcamos fieles a pesar de todo, a pesar de cualquier situación. Y luego menciona el versículo 24, Él mismo dice, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos la justicia por sus heridas o por su llaga. Me gusta más como lo dice la Reina Valera 60, por su llaga ustedes han sido que sanados, por su llaga han sido sanados. Cristo es el Cordero, escucha bien, Cristo es el Cordero que ha sanado nuestras heridas. Es quien perdona nuestros pecados, es quien nos da vida eterna, es quien nos espera en la eternidad. Todo esto ahora lo vivimos, lo experimentaremos o lo experimentaremos en la gloria, pero tuvo un alto costo por Él, por nosotros. Él pagó su vida por nosotros ahora. A pesar de que esto hace el Señor por nosotros, Pedro nos va a mostrar una siguiente figura. Bueno, tantito aquí dice, por su llaga fuimos que nosotros todos sanados. Pedro ahora pone la figura de cuando el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Cuando fue azotado, escarnecido, Él pone esa figura, ¿verdad? De cuando lo latigaron, cuando ahí, ¿verdad? Tenía espinitas ahí, algo púas, cuando él, se encajaba el látigo y desgarraba parte de la sangre, dice Pedro, por esas heridas, dice, ustedes han sido, ¿qué? Sanados. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido tan ingratos con el Señor? ¿Cuántas veces nos hemos comportado de la manera que nos da nuestra regalada gana? ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Sin duda, y es normal quejarnos por el sufrimiento, es normal, nos duele, a nadie nos gusta sufrir. ¿Cuántas veces nosotros insultamos a otros? ¿Cuántas veces cuando padecemos algo vamos y no, Señor, te pasas, porque yo? Y no sé qué. Todos hemos hecho eso, todos. Si hay alguien aquí, levante la mano y dígame para ver cómo le hace, pero todos nos hemos pasado en un momento por eso. Entonces, Pedro ahora viene a suavizar un poco la situación diciendo, por su llaga, por sus heridas, ustedes han sido, ¿qué? Sanados. Y ahora pone un ejemplo, ya que nos pone el ejemplo del siervo sufriente, que seguramente está pensando ahí en Isaías 53, 54, ahora nos pone el ejemplo de la oveja. Nos pone un ejemplo de la oveja. Cheque usted. Ahora, a pesar de esto que el Señor hace por nosotros, Pedro nos muestra la figura de la oveja y el pastor. Y dice así el versículo 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Al pastor que cuida de sus vidas. Muy bien. Dice, Pedro nos enseña que existen ovejas descarriadas. Y digo que existen porque aún las hay dentro de nuestros rebaños en las iglesias. Ovejas descarriadas. La palabra descarriar, de oveja, la palabra descarriar, la intención en su idioma original, el griego, es vagar, es andar de vaga. Esa es la idea original, ¿verdad? Qué interesante, pero esa es la idea original, nada más que se ha traducido a oveja descarriada, pero podríamos decir una oveja vaga. ¿Quién puede decir, antes ustedes eran como ovejas vagas? Descarriadas, entiéndase, porque generalmente una oveja no hace eso. Esa no es la naturaleza de la oveja, pero no falta un garbanzo de a libra. Bueno, entonces la palabra es vagar, es decir, ovejas vagas o ovejas sin pastor que quieren hacer lo que les da su gana. Una oveja generalmente no es vaga porque tiene a su pastor, pero no falta la que quiere hacer las cosas a su antojo. En su artículo, ¿qué es una oveja sin pastor? El hermano Ángel Flores Rivero menciona lo siguiente, y cito, una oveja sin pastor no se alimenta bien,
Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas. A menos que sean dirigidas al lugar correcto, su tendencia natural será comer en el mismo lugar o en pequeños círculos, de manera que no quedarán bien alimentadas y sufrirán desnutrición. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. Hay plagas que dañan a las ovejas y que pueden controlarse fácilmente si hay un pastor cerca. Por ejemplo, poner aceite en las heridas producidas por los cardos o en las fisuras en donde las larvas pretenden anidar evitará una complicación mayor en la salud de la oveja si tiene a su pastor. Una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores. Los lobos y otros animales amenazan con robar y matar a la oveja que está desprotegida. Por el contrario, la misma o la sola presencia del pastor llega a ser suficiente para que los animales al verlo puedan disuadir, ¿verdad? Y se vayan y así se evite el ataque del enemigo o del lobo o de cualquier animal salvaje. Una oveja sin pastor puede perderse camino a casa. La oveja no tiene la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. Fin de la cita. Y Pedro aquí es claro, dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Y ahí termina el capítulo 2. Entonces la enseñanza aquí es bien clara, necesitamos un pastor. Ay, pastor, ¿está pensando en usted? No estoy pensando nada más en mí, estoy pensando en que los que se descarrían no nada más se están perdiendo de la bendición de que un servidor los pastoree o cualquier pastor los pastoree, ya sea un consiervo mío aquí en esta ciudad o en otra, sino que se están perdiendo la principal bendición es del pastor de pastores que ha cuidado su vida, que lo protege, que lo guarda, y estoy hablando del pastor de pastores que es Jesucristo. Deje usted de ser un malagradecido, deje usted de ser un ingrato. No, usted debe regresar al pastor, usted debe regresar al redil, debe regresar usted al rebaño. No, es que me insultó. No estamos aprendiendo aquí. Por eso me fui, porque me insultó. Porque así somos jarritos de tlaquepaque en la iglesia. Si estamos hablando del ejemplo de no devolver insultos, si estamos hablando de encomendar nuestra vida, si Pedro anteriormente nos está diciendo, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley, ¿para qué te alejas del redil? ¿Para qué te alejas de la iglesia? ¿Para qué te alejas del pastor de la iglesia? ¿Para qué te alejas del pastor de pastores, que es Jesucristo? Seguimos teniendo ovejas descarriadas el día de hoy. Seguimos teniendo ovejas descarriadas y ya vimos lo que es una oveja sin pastor. Dios ha provisto, ¿verdad? Es su provisión para cada uno de nosotros a través de los pastores. Ahora, obviamente, Él es el pastor de los pastores. La palabra dice que Él es el príncipe, sin duda que, de los pastores. Ahora, siempre hay esperanza para regresar al redil con el buen pastor. Y déjame decirte, yo no soy el buen pastor. Yo no soy el buen pastor. Yo no soy tan buen pastor, si quieres así verlo, pero tú siempre debes volver con la vista o con la mirada puesta en el Señor, porque Él es el pastor de los pastores. Siempre hay esperanza para regresar al redil con el buen pastor. Como pastor, dice aquí Pedro, dice, ustedes antes eran descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces, al regresar al pastor, esta figura es como nuestro protector y nuestro guía. Y recuerda el Salmo 23, dice que tu vara de pastor me reconforta. Es la oveja, ¿verdad, David? Hablándole al pastor, a Dios, ¿verdad? El pastor de pastores, tu vara de pastor me reconforta. Tal, entonces, Él es el pastor. Cuando usted regrese, cuando usted piense en lo que va a hacer, cuando usted regrese pensando en el pastor de pastores, no en el pastor que está en la iglesia, porque yo te voy a fallar, los pastores te vamos a fallar, pero el pastor que nunca falla, sin duda, es el pastor de pastores, que es el Señor Jesús. Dice que ahora que han vuelto a Él, que cuida de sus vidas. Yo trato de cuidar humanamente su vida, orando, estando al pendiente de usted, etcétera, preguntándole cómo está. Esa es mi forma, ¿verdad? Que necesita algo, lo apoyamos, lo ayudamos. Esa es mi forma humana, pero el que en realidad cuida todavía de una manera mejor es el Señor Jesucristo. Por eso pongo aquí,
siempre hay esperanza de regresar al redil con el buen pastor. Como pastor es nuestro protector, Él es nuestro guía. Y eso es lo que hacemos también nosotros. De una otra manera, nuestro trabajo humano en el llamamiento que Dios nos ha dado, nos ha permitido pastorearles, guiarles. Pero mire, vamos al Salmo 23 y dice que el pastor lleva por buenos pastos o por verdes pastos o verdes prados a la oveja. Pero no dice qué le da de comer en la boca a la oveja. Nuestra labor es guiarles, darle la palabra, el alimento. Usted sabrá qué es lo que va a hacer con esto. Usted sabrá si en su casa lee la palabra, medita. Yo no estoy atento a eso. Mi función como pastor es darle pastos verdes, compartirle la palabra, el buen alimento. No queremos ovejas raquíticas en Vive la Esperanza y abogamos por eso, pero usted tiene que hacer otras cosas en su casa. Yo no puedo hacer muchas cosas en su carácter. Si usted quiere seguir de necio, de rebelde, de grosero, esa ya es rollo de usted. Yo comparto palabra con usted para que llegue a su vida, que el Espíritu Santo penetre, como lo he hecho el día de hoy, pero la decisión al final de cuentas es suya. El pastor la lleva a los verdes pastos, pero no dice, y tú me das de comer en la boca. No, señor. El pastor la lleva y las ovejas, despáchense que hay buffet. Es lo que hace en realidad un pastor terrenal, pero usted también tiene que hacer sin duda su parte. Entonces usted regrese al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esta ha sido la palabra el día de hoy. Ya se me fundió aquí el foco, déjenme ver aquí. Ya se me fundió con los bajones que hay de electricidad luego aquí en la casa. Muy bien, pero eso no impide que sigamos transmitiendo. Pues hemos terminado. Déjeme hacer una oración. Padre, gracias por la palabra compartida en esta hora. Gracias por la oportunidad, la bendición, Señor, de poder compartir palabra con mis hermanos, con mis ovejas, Señor. Y digo mis entre comillas, porque sabemos que son tuyas, Señor. Pero gracias porque me permites pastorearles, cuidarles, Señor, que ellos hagan su parte, Dios, que ellos aprendan, que sigan aprendiendo de ti, Dios. En tus manos está. Ayúdanos a someternos a nuestra autoridad. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a someternos, Padre, a los ejemplos que nos has dado, al sufrimiento, a no insultar, a amarnos, Señor, unos a otros también, a tener temor de ti y estar sujetos a nuestra autoridad. Gracias, Señor. Oramos por las ovejas descarriadas, oramos por las ovejas vagas, Señor. Tráelas al redil, Padre. Trata con sus vidas, guárdalas en el hueco de tu mano. Ayúdanos a seguir madurando en este camino que tú nos permites tener. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Voy a cortar en este momento la transmisión para los que en su momento me habrán de ver a través de YouTube. Dios les bendiga.